Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Saúl Ubaldo Chura. En esta oportunidad yo les voy a exponer el caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil. Antes de la presentación del caso, quisiera hacer hincapié en dos ideas fundamentales para entender de mejor manera este caso. Brasil, legislativamente, en 1888 abolió la esclavitud. Sin embargo, mediante informes, indicaban que en 1995 aún continuaban los actos de esclavitud. Brasil se integró a la Corte Interamericana en 1995, pero toda decisión de la Corte Interamericana en contra de Brasil empezó a surtir efectos a partir de 1998. Presentación del caso. En 1988 se denuncia la desaparición de dos jóvenes, Luis Ferreiro y el joven Canuto, ambos de 16 y 17 años. Esta denuncia se hacía en contra de la Hacienda Verde. Indicaban que en esta hacienda se habían desaparecido dos personas, dos jóvenes. Producto de esta desaparición, en el año 1993, 5 años después, el Ministerio de Trabajo hace una inspección a la hacienda y encuentra que existen personas que trabajan en condiciones indignas, no tienen salario, se encuentran armas, no tienen aseo, no tienen baño. Las personas que están ahí, que son entrevistadas, indican que prefieren ir a bañarse al río, no tenían salario, sus salarios eran paupérrimos, estaban trabajando en contra de su voluntad, se encontraron pagarés, se encontraron hojas en blanco, se encontraba que estas personas dormían en hamacas, que no dormían en una cama, que no tenían, la carne que comían era carne semi podrida, que el agua que se les alimentaba, con las cuales se les daba a beber, eran animales que se les daban a los animales. Se encontró situación de esclavitud de estas personas. En el relato de estas personas se indica lo siguiente: se indica de que estas personas que eran captadas de lugares muy pobres de Brasil, eran personas que no tenían educación, que no habían estudiado, eran analfabetos, que se les indicaba o se les decía que se les iba a pagar muy bien, que solamente tenían que trabajar 8 horas en una hacienda, que iban a trabajar, a ser muy bien remunerados. Y estos jóvenes caían en esa idea, en la ilusión de un trabajo, ¿no?, que les dé la calidad de vida que todas las personas buscan. Sin embargo, no era así, no se les daba esas condiciones. Se los traía desde lugares muy alejados, mediante trenes, mediante buses, mediante camiones. Se les hacía dormir en determinados lugares, pero una vez que llegaban a la hacienda los hacían dormir con los animales, y estas personas indicaban que para ellos este acto era humillante, era denigrante como personas, el dormir con animales. Una vez que llegaban a la hacienda verde, ¿qué les decían? Tú me tienes una deuda, yo te he traído desde tal lugar, te he traído mediante tales cosas, te he dado tales cosas. También cabe resaltar que a otras personas se les daba un dinero al inicio para que acepten trabajar, les decían, te vamos a apoyar, te vamos a dar un dinero. Les daban el dinero, una vez que ya habían recibido el dinero, les decían, ahora vámonos a trabajar. Y les decían, ustedes tienen una deuda con nosotros, tienen que pagarnos. Van a pagarnos trabajando. Pero ¿cuál era acá lo que impedía que se pague la deuda? Que estas personas tenían que cumplir supuestamente cierta cantidad de producción, que si no cumplían esta producción no se les pagaba. Muchas veces esta producción era excesivo, producto del cual no se les pagaba. Ejemplo, digamos que tenían que cubrir una producción diaria de 10 sacos, y estas personas solamente hacían 5, 6 o 4, se les consideraba como día no trabajado, pero sin embargo habían producido 4, habían producido 5 o 6, y la producción a cumplir era exagerada. Entonces la deuda se hacía impagable. Ahora estas personas muchas veces se enfermaban, tenían dolores, malestares, querían comprar algo y no podían pagar, la deuda se volvía impagable. Entonces estas personas eran amenazadas de que tenían que trabajar para las personas que les habían traído. Las personas que los habían traído se les conocía como los gatos, eran personas encargadas de reclutar personas de bajas condiciones, con vulnerabilidad, para que trabajen en la hacienda. Una vez que estaban ahí eran reclutados, y si no querían trabajar, se
si no querían trabajar o eran amenazados con armas de fuego, como se evidenció en una de las inspecciones que se realizó, en los informes que se encontró personal con arma de fuego, o les decían, te vas a perder en la selva. Uno, que las personas que estaban en esta hacienda no sabían dónde estaban, no podían ubicar geográficamente dónde estaban, sabían que existía, que estaba la hacienda acá y por allá era la selva. Y escuchaban relatos de que habían personas que se habían querido fugar de ahí y habían desaparecido, o que los animales de la selva o sea, se habían perdido en la selva, o los habían devorado. Recordemos que la selva es inmensa. Entonces, estas personas trabajaban en contra de su voluntad. Ahora, ¿qué pasa? Eh, esta hacienda recibió el informe de en tres momentos. En el año 93, en el año 96, en el año 98 y la última en el año 2000. Pero ¿qué ocurre en el año 2000? En el año 2000, dos jóvenes que no querían seguir trabajando, ya no quieren trabajar. Y eh, son llevados donde el hacendado y les amenaza con armas de fuego y le dice que tienen que trabajar. Por un descuido, estos dos jóvenes logran escapar de la hacienda, caminan, corren por lugares inhóspitos porque ellos sabían que tenían miedo que si es que se iban a la carretera más cercana fueran a ser encontrados. Llegan a escaparse, llegando hasta la curva de Parabá. Ahí un camionero les escucha su relato y les cree y les lleva hasta la comisaría, a la Policía Federal. Estos dos jóvenes que escapan ponen su denuncia y no es aceptado por los oficiales, porque le indican que el comisario está a vísperas de las fiestas de carnaval y que en 2 días recién van a poder interponer su denuncia. Pero uno de ellos les dice, ¿saben qué? Vayan a la hacienda, diríjanse a una ONG llamado Tierra Pastoral. En la hacienda, perdón, en la ONG Tierra Pastoral, ahí les van a hacer caso. Estos dos jóvenes van a la ONG Tierra Pastoral, donde es recepcionada su denuncia, y es ahí que se va y se acude al Ministerio de Trabajo. Cuando se van al Ministerio de Trabajo y ponen la denuncia, se dan con dos cosas: de que la acción penal en contra de los denunciados ya había prescrito, toda vez que tenían 10 años para hacer las investigaciones. En un primer momento se denunció la desaparición y se indicó que los responsables eran el dueño de la hacienda, el administrador y gerente de la hacienda y el gato. 1988. Al 98 ya había prescrito el delito. ¿Y todo por qué había prescrito? Porque no sabían si el caso tendría que ser llevado al juzgado federal o al juzgado dual. En ese lapso había prescrito. Ante esa situación, ¿y qué pasa también? Que en los informes, el Estado de Brasil lo único que decía era lo siguiente: que cada informe que se les hacía a la Hacienda indicaba solamente no se les ha pagado a tiempo, solamente se ha encontrado, sabiendo que se habían encontrado situaciones inhumanas, decía solamente que se cumpla tales lineamientos, y ya, con eso, todo lo que hemos encontrado no pasó acá. Aun cuando se encontraron situaciones muy alarmantes y muy graves de esclavitud, y en los mismos informes se encontró eso. Ante esta situación y la dejadez del Estado de Brasil por hacer algo, es que la ONG Tierra Pastoral va ante la comisión, en un primer momento, ante la Comisión Interamericana, para que se analice este caso, y en el año 2000, pero no, la corte, perdón, la comisión no pone la denuncia ante la corte hasta el año 2016. Ya en el año 2016 el Estado de Brasil pone 11 excepciones. De estas 11 excepciones, la primordial es una. El Estado de Brasil indica lo siguiente: ustedes no me pueden a mí
imputar hechos toda vez que yo pertenezco a la Corte Interamericana desde el 95 y sin embargo sus efectos de todo tipo de denuncia que podrían ser recién surten efectos en el año 98. O sea, anterior a ello, ustedes no me pueden sancionar. Es la única excepción que medianamente le da la razón a Brasil. Pero ¿qué hace la Corte? La Corte dice, si bien es cierto, tú perteneces a la Corte Interamericana a partir del año 1998 y los hechos denunciados son del 2000. O sea, tienes 2 años que has estado, que la Corte Interamericana tiene competencia para ver este caso. Pero ello no es óbice para escuchar lo que pasó anteriormente hasta el año 1988, cuando pasó la primera denuncia. Es ante esta situación que escucha todos los relatos pasados en esos años, los informes, los hechos, los sucesos. Todo para analizar estos 2 años, de lo que pasó en el año 98 y 2000. Hechos probados por la Corte Interamericana. ¿Qué se logró probar? De por sí te podemos decir que se logró probar todo, porque los informes que hizo el Ministerio de Trabajo eran evidentes. Encontraron muchas pruebas. Ello más la declaración de los agraviados, se encontró demasiada prueba. Y también se demostró que el Estado de Brasil no hacía nada por solucionar esta problemática, ¿no? Lo único que decía, sí, hemos encontrado situaciones paupérrimas, sin embargo, solamente págale a tiempo nada más su sueldo y cosa suficiente. No analizaba la calidad de vida, que habían encontrado armas, señores. Entonces, bueno, se indica que Brasil se reconoció en el año 1995 que en Brasil había esclavitud. El Estado reconoció eso. Se reconoció también la desaparición de 2 jóvenes, de Canuto y Ferreiro, que comenté que en el año 1988 se indicó que se habían desaparecido. Se probó que las personas que les reclutaban eran los gatos. Les indicaban con bajos salarios, pero ellos les decían, no, no, vamos a trabajar, vas a tener condiciones de vida que te van a dar, te van a permitir vivir a ti y a tu familia. Sin embargo, ello no era así. También se probó que el Estado brasilero, a pesar de que conocía todo el suceso, sabía todos los hechos, no decía nada. Se constató que habían personas que no tenían cédula, que también habían menores de edad, que eran personas que les hacían trabajar a las 3 de la mañana de manera brusca, más de 12 a 16 horas, solo descansaban los domingos, que no tenían remuneración o su remuneración era paupérrima y que tenían que llegar a cierto grado de producción, si no, no se les pagaba. Literal, no se les pagaba. Habían personas que querían irse y les decían, he vendido mi hamaca, he vendido mi taza, he vendido mi plato, he vendido mi jabón, mi cepillo, todo mi medicamento, he vendido todo. Y la persona seguía debiendo y montos astronómicos, porque les empezaban a cobrar intereses. Entonces, eh, también se encontró que los agraviados tenían contratos firmados en hojas en blanco, ya sea a tiempo determinado e indeterminado. Se inició un proceso con Raimundo Álvarez Rocha en calidad de dueño de la hacienda, Antonio Álvarez Alves Vieira en calidad de administrador y Luis Nieto en calidad de gato, o mejor dicho, reclutador. Las personas que eran reclutadas se les indicaba que eran transportados mediante bus, mediante camión, mediante tren. ¿Cuáles son los derechos vulnerados? ¿Por qué la Corte toma en consideración este caso? Esta sentencia tiene que ayudarnos a analizar el artículo 6 que habla sobre la prohibición de la esclavitud. Es la única sentencia hasta ese momento que hablaba sobre este tipo de derechos vulnerados. Bueno, los derechos vulnerados entendemos derecho a la esclavitud, a la prohibición de la servidumbre, a la prohibición al trabajo forzoso y trata de esclavos y de mujeres, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, derecho a la circulación y residencia y derecho del niño. A continuación, voy a desarrollar cada uno de estos derechos vulnerados. Prohibición de la esclavitud. La Corte Interamericana en esta jurisprudencia nos hace un análisis de en qué casos o cuándo podemos decir que estamos ante un caso de esclavitud. Para ello, toma como referencia lo indicado por el Tribunal Especial de Sierra Leona y del Tribunal Penal Internacional de ex Yugoslavia y nos indica que una persona para que
sea considerada que trabaja en esclavitud, tiene que ver los siguientes elementos: restricción o control de la autonomía personal, o sea, no puede decidir de a dónde ir. En este caso, sí hay esclavitud toda vez que estas personas querían irse de este lugar, de trabajar de este lugar. Sin embargo, su autonomía era bloqueado porque los amenazaban de muerte mediante armas. Había coacción. Y le decían, ya, o si te quieres escapar, o nosotros tenemos ahí seguridades, o te vas por la selva y en la selva te vas a perder. Porque peor estas personas no saben ni dónde está. Pérdida o restricción de la libertad de movimiento de una persona. Estaban recluidos, no podían ir donde querían, no tenían libertad de tránsito. Obtención por parte del perpetrador. Evidentemente, eran personas, las personas que cometieron este tipo de delito, se aprovechaban de su capacidad, de su inferioridad de estas personas, de su condición de inferioridad, de su poca educación, de su poca capacidad de poner resistencia ante estos actos de indignidad. La ausencia de consentimiento libre albedrío de la víctima o imposibilidad o irrelevancia debido a la amenaza o uso de otras formas de coerción, el uso de violencia física o psicológica, la posición de vulnerabilidad de la víctima y la detención o cautiverio. Estas personas estaban en situación de cautiverio, tal como dicen los informes, ¿no? No tenían condiciones de dignidad, dormían con los animales, lo único, su cama era una hamaca, o sea, todos los elementos calzan en estos elementos. Y la explotación, que es el elemento primordial, ¿no? La prohibición de la servidumbre. En este punto también la Corte Interamericana hace un análisis cuál es la diferencia entre servidumbre y esclavitud. Tenemos que tener en consideración, y lo que dice también la Corte, que la servidumbre es una forma evolucionada de esclavitud, donde una persona sirve a alguien que está en una condición mejor para, para dar sus servicios. Y nos dice la Corte, es una forma de análoga de esclavitud que se ha visto y se ha evidenciado. La prohibición y el trabajo forzoso y trata de esclavos y mujeres. En este acápite, la Corte nos dice, ¿no? Para que unas personas se consideren que están explotadas sin su consentimiento a tratos inhumanos, como trabajo forzoso o trata de esclavos, se tiene que captar a las personas, transportar el traslado, la acogida y la percepción y la recepción o receptación de las personas. En este caso era evidente, los gatos captaban a las personas de los lugares más humildes, se los transportaban mediante trenes, buses, camiones, eran trasladados a la Hacienda Verde, se los acogía. ¿Cómo se los acogía? Primeramente mediante el enganche, les decían te vamos a pagar, y una vez que estaban ahí recluidos se los tenía. Eran amenazados mediante la coacción, el fraude, les engañaban, y cómo tenían sometidos mediante su poder. ¿Cuál era el poder? El poder económico, el poder de tener la facilidad de tener armas, es el poder que tiene una persona para menoscabar los derechos de otra persona, ¿no? Dada su vulnerabilidad, con el fin de explotación. Discriminación estructural. Este ya es un acápite que la propia Corte hace una interpretación. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Dice, Brasil es un estado en el cual 81 personas viven en estado de esclavitud. Se denuncia estos actos y Brasil no hace nada. A Brasil hace de la vista gorda. Brasil no le importa estas 81 personas. Sin embargo, otro tipo de personas pone una pequeña denuncia o pone una denuncia con una situación mejor. Una persona con otra índole social, cultural, educativa, a ellos sí les hacen caso. Así sea uno, les hace caso. Sin embargo, estas 81 personas para Brasil no existe. Entonces, la Corte indica que en Brasil existe la discriminación estructural, ¿no? No, porque no te salvaguardan o no hay respeto o garantía para tus derechos humanos por tu condición. Si eres pobre, sufres marginación. Y si tienes una condición privilegiada o medianamente bien, recién te salvaguardan tus derechos. Este es un punto muy importante y este es el punto mediante la cual la Corte Interamericana sanciona a Brasil o le hace responsable, ¿no? Y los derechos del niño, porque en esta hacienda se evidenció que habían personas, en este caso menores de edad, que trabajaban en condiciones inhumanas. Y también se indica que Brasil,
tiene que tomar acciones frente a este caso, salvaguardando el interés superior del niño. Decisión de la Corte. Respecto a las excepciones planteadas por Brasil, por unanimidad se les declara infundada y se declara parcialmente procedente la excepción interpuesta por la temporalidad. Pero como vuelvo a repetir, la Corte indica, ¿no? Te doy la razón por la temporalidad, la ratio de este temporis, pero sin embargo yo te estoy sancionando o mi decisión es en base a estos 2 años, del 98 al 2000. Lo demás lo escucho para entender lo que ha pasado. No lo voy a tomar en cuenta, voy a tener en cuenta lo que pasó con estos dos jóvenes que lograron escaparse. Y por unanimidad respecto al fondo y con uno en contra, 5 votos a favor y uno en contra, indica que Brasil es responsable por el delito de que contraviene la Brasil es responsable por contravenir la Convención Interamericana en su artículo 6.1 sobre la esclavitud. Hay un voto singular del doctor Humberto Antonio, del magistrado Humberto Antonio, en el cual él indica, ¿no?, que en este caso se ha revictimizado a los 81 personas, escuchando sus relatos, e indica que la discriminación estructural no es suficiente para tomar una decisión. Él no está de acuerdo con la sentencia. Bueno, es su posición. Las reparaciones. ¿Qué se le indicó a Brasil? Publicar la sentencia y su resumen, reiniciar la debida diligencia e investigaciones en los procesos penales que correspondan por los hechos constatados hasta marzo del año 2000 en un plazo razonable, identificar y procesar a los responsables dentro de un plazo razonable, a partir de la notificación de la presente sentencia, garantizar que la prescripción no sea aplicada al derecho internacional de esclavitud y sus formas análogas, pagar las cantidades. También se fijó que cada trabajador que estaba ahí en el presente caso, mejor dicho, cada agraviado, ex trabajador de la Hacienda Verde, bueno, tenía que pagarse entre 35.000 a 45.000 dólares, ¿no?, por todos los vejámenes que habían sufrido. Respecto a las resoluciones de supervisión de cumplimiento, se indica que se reinició las acciones penales en contra de estas personas para que se sancionen los responsables, garantizar la prescripción que no se aplica al delito de derecho internacional, como ya lo dijimos, se buscó esa manera de evitar. Y se llegó a indemnizar a las personas, ¿no?, con el monto de 35.000 a 45.000 dólares. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.